Nuestra última invitada es la analista Hanwen Sang. Ella nos acompaña virtualmente, es estadística, magíster y doctora en Ciencias Estadísticas de la Universidad Nacional. Ha trabajado como consultora del Departamento Nacional de Planeación, del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, de la Secretaría Distrital de Hábitat de Bogotá, la UNESCO, el DANE, Cifras y Conceptos, entre otros. Ha sido profesora de la Universidad Santo Tomás de Colombia, de la Universidad Alberto Hurtado de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, la escuchamos, adelante. Bueno, buenas tardes a todos, gracias a la representante Juina por haberme invitado. La discusión pues, que se ha dado estos últimos días en torno a la cifra de los 190.000, a mí me ha parecido muy interesante porque precisamente se trata de algo que a los estadísticos nos compete, y es cómo medir un fenómeno, cómo medir un constructo, ¿sí? Tener mediciones sobre ingreso, gasto, precios de bienes es relativamente fácil. Pero ¿cómo se puede medir, cómo se puede cuantificar una idea abstracta o un concepto intangible? Ya que estamos hablando de educación, pongo un ejemplo que tiene que ver con la educación. En el ICFES usan técnicas sofisticadas de psicometría, que son modelos de teoría-respuesta ITAM, para medir la habilidad de los estudiantes en lenguaje, matemática, en inglés, etc. Porque la habilidad es un constructo que no se puede medir directamente. Así que medir en general no es fácil. Entonces, en lo que respecta al tema de discusión de hoy, ¿cómo se mide, cómo se cuantifica ese concepto de nuevos cupos que un gobierno logre crear? ¿Qué es un cupo? ¿Qué es un nuevo cupo? Si tenemos claridad y consenso sobre estos conceptos, podríamos pasar al siguiente peldaño, que es definir qué datos se utilizan para definir o para calcular ese indicador. Y sobre esta última pregunta, de qué datos son los que hay que usar, pues hay quienes afirman que se debe usar los datos de las nuevas matrículas. Otros dicen que es mejor usar datos de admitidos. También hay quienes afirman que se debe tener en cuenta la cantidad total de todos los estudiantes en el sistema. Y pues obviamente usar también datos de infraestructura, salones, profesores, deserción estudiantil, etc. Eso también parece que contribuye a esa difícil labor de medición, ¿cierto? Con todo eso hago énfasis de que toda la discusión que está dando en este momento en realidad está en torno a un concepto que no tiene una definición clara. Ahora, si nos restringimos a utilizar solamente los datos de las nuevas matrículas para acercarnos a ese concepto de nuevos cupos, tenemos pues en este momento al menos dos métodos que conducen a las dos cifras en discusión. El primer método, que es el que utiliza el gobierno, cuya fórmula está en la página de Cinepta, ¿cierto? Este método compara todos los periodos con el año base, que es 2022. Y ese es el método que da como resultado 190.000 nuevas matrículas adicionales. El otro método, que es el otro método es el que compara cada periodo con su periodo inmediatamente anterior, no comparar con año base. Y ese es el método que la representante de Juina ha explicado en varios videos que yo vi, y pues con su permiso lo voy a llamar método Juinao para facilitar mi intervención. Y digamos que con el método Juinao pues se da como resultado 125.000 nuevas matrículas adicionales, ¿cierto? Así que hay dos métodos que parecen mide lo mismo, dos métodos diferentes y nos dan dos cifras muy diferentes. La pregunta natural es, ¿cuál de esos dos métodos es mejor? ¿A cuál cifra le creemos? O sea, en últimas, en lo que va el gobierno, ¿son 190.000 las nuevas matrículas adicionales o son 125.000? Yo no tengo respuesta a esta pregunta, pero lo que sí sé es que el método Juinao tiene un problema porque es una medición muy parcial del fenómeno. ¿Y por qué lo digo? Porque en ese cálculo solo tiene en cuenta la primera cifra, o sea, la del año base,
y la última cifra disponible. Concretamente, ¿de dónde viene esa cifra de 125.000 nuevas matrículas adicionales? Pues viene de restar los 520.000 nuevas matrículas del 2024 con los 395.000 del 2022. Es decir, la cantidad de nuevas matrículas del año 2023 no se toma en cuenta en ese método. Es decir, no utiliza todos los datos históricos, sino utiliza solamente el primero y el último. Y peor aún, cuando este gobierno termine, esta metodología solo tomaría los datos del 2026 y el de 2022 para calcular ese indicador, es decir, va a ignorar todo lo ocurrido en el 2023, 24 y 25. ¿Sí? En otras palabras, el método Juinao solo importa cuántas matrículas nuevas había al inicio del gobierno y cuántas hay al final. Lo que pasó en el intermedio no son tenidos en cuenta. A diferencia de este método, el método que utiliza el gobierno, el que da resultados 190.000, sí tiene en cuenta los resultados de todos los años porque los compara siempre con el año base. Este método puede tener algunos defectos, naturalmente sí, hay que estudiar a fondo. Ahora, el método de gobierno infla los datos y por eso da una cifra superior al método de Juinao. No necesariamente. ¿Por qué? Pues resulta que cuando hice el cálculo de ambos métodos para gobiernos anteriores, en particular para el año 2015 y 2016, el método del gobierno da una cifra menor, inferior al método Juinao. Entonces, ¿cómo una metodología que supuestamente infla datos va a resultar en menos cantidad de matrículas nuevas? En resumen, pues yo creo que aquí nadie puede afirmar que tiene la razón en decir yo sí sé medir los nuevos cupos, porque son muchos los factores que tendría que tener en cuenta para lograr una medición imparcial e integral. Y eso va más allá de contar solamente las nuevas matrículas. Así que con esto termino. La discusión creo que está abierta. Hay que construir un buen indicador para medir la creación de nuevos cupos y creo que la construcción de ese indicador pues debe tener en cuenta, debe contar con la participación de diferentes actores del sistema. Con eso finalizo. Muchas gracias.